Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos al curso Interpretación de Radiografía y Electrocardiograma. Em, el horario es de 3 de la tarde a 4:30 de la tarde. Em, por favor, comenten en el chat desde qué país o ciudad se están conectando en este momento. Recuerden prender sus cámaras para que la clase sea mucho más dinámica y participativa. La o la docente a cargo es Vito Silvestre Segovia Masavi. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Sí, solo de escuchar, dicen. Bueno, presentando al docente, su trayectoria profesional es médico de planta de la unidad de terapia intensiva quirúrgica del Hospital Obrero. Es docente en medicina de la Universidad de Aquino, Bolivia, y auxiliar de docencia en la carrera de medicina. Un momento, ahorita empezamos. Un momento, por favor. Asimismo, comunicarles que al término de cada clase se les enviará en el chat de Zoom la asistencia de la clase. Con respecto a la certificación, se tomará en cuenta las asistencias en cada clase y la tarea final que el docente crea conveniente enviar. Dicho esto, les doy el pase a nuestro estimado docente. Buenas tardes. Voy a compartir la pantalla para empezar, ¿ya? Nuevamente repito, vayan encendiendo sus camaritas, por favor. Álvaro, Noelia, Marlene, Madeleine, Fiorella, Ivana. ¿Se ve la pantalla? Sí, se logra ver, Licen. Bueno, vamos a empezar. Me presento. Soy Vito Silvestre Segovia Masaví, médico de terapia intensiva, ¿ya? Eh, Hoy vamos a hablar acerca de la interpretación del electrocardiograma. Vamos a intentar hacerlo lo más simple
y sencillo posible, lo más entendible. Cualquier duda me van diciendo, ¿ya? Espero que la clase sea útil para todos, ¿no? Supongo que hay algunas personas que tal vez estén estudiando la carrera de medicina o relacionado con la parte de la salud y aquellos que no, igual vamos a intentar hacer el tema lo más entendible posible, ¿ya? El tema de electrocardiograma es muy importante, ya no solamente para el personal de la salud, sino para la población en general, puesto que nos va a mostrar datos muy importantes acerca de la función del corazón. Y justamente en base a este tema, vamos a intentar seguir un orden, ¿no? Intentaremos hablar primero sobre la historia de cómo se creó el electrocardiograma o el electrocardiógrafo, ¿no? Acerca de la función o el funcionamiento del corazón y el funcionamiento del sistema nervioso propio del corazón, que le vamos a llamar sistema cardionector. Vamos a hablar de la parte técnica de lo que es el estudio, luego la interpretación o la visualización de un electrocardiograma normal y posteriormente cómo vamos a ir evaluando cada una de las partes de este estudio, ¿ya? En todo tema o ámbito que estudiemos siempre es muy importante la parte de historia, ¿no? Y para el tema de la historia es muy importante recordar al doctor William Einthoven, que fue el que diseñó y creó justamente el electrocardiógrafo, que va a ser el dispositivo que nos va a permitir realizar justamente un electrocardiograma, ¿ya? Ya desde 1901 el doctor William Einthoven, que es austríaco pero vivió la mayor parte de su vida en Holanda, ya desde 1901 empezó a estudiar acerca justamente de la actividad eléctrica del corazón. Y justamente se fue dando cuenta que esta actividad eléctrica podía estudiarse y graficarse a través de sensores que ponía en la piel denominados electrodos. ¿Mm? Ya para 1906, el doctor Beethoven publicó su primer libro acerca de electrocardiografía y empezó a diseñar justamente el dispositivo que vemos en pantalla. Ya para el 1924, que fue cuando presentó el galvanómetro, ¿no? Antes el electrocardiógrafo se llamaba galvanómetro, para el 1924 lo presentó y se ve que es un dispositivo bastante grande, ¿no? Y ya para el 1926, gracias a sus estudios sobre electrocardiografía, fue ganador del Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Dentro de la definición, entonces, entendemos el electrocardiograma como el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, ¿ya? Entonces, lo que nos muestra el electrocardiograma es justamente la actividad eléctrica del corazón. Obviamente que en base a esa función eléctrica ya vamos a ir determinando distintas patologías o distintos segmentos acerca de cómo está funcionando el corazón de la persona que estemos estudiando. Y dicho registro gráfico, dicho electrocardiograma, se realiza gracias a un dispositivo que es el electrocardiógrafo, que viene a ser el aparato que se encarga de registrar dicha actividad en una tira de papel, en la cual se va imprimiendo en una velocidad determinada y con unas medidas debidamente igual programadas. ¿Mm? De un dispositivo grande, básicamente de un tamaño bastante importante, con el pasar de los años, dichos dispositivos fueron desarrollando y evolucionando, ¿no? A dispositivos mucho más pequeños, ¿no? Con un registro mucho más fino, ¿no? Antes solamente nos mostraban justamente las ondas, ¿no? Que representa la actividad eléctrica del corazón, pero con el pasar de los años ya nos fueron mostrando distintas medidas, ¿no? La medida de cada una de dichas ondas, y inclusive hay algunos dispositivos que ya nos daba directamente el diagnóstico, obviamente de acuerdo a las alteraciones que dichos dispositivos registran. Pero antes de pasarnos justamente a lo grueso y para no chiparnos, es muy importante entender justamente la función de este órgano que es el corazón. ¿Ya? El corazón es una bomba muscular, ¿ya? Que tiene la capacidad de absorber, por así decirlo, es una bomba aspirante, de aspirar todo lo que es la circulación venosa. Y dicha sangre venosa, ¿no? Viene de todo el cuerpo y llega hasta la aurícula derecha.
Esta aurícula derecha se encarga de enviar la sangre al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se encarga de enviar la sangre a los pulmones a través de la arteria pulmonar. En los pulmones la sangre es oxigenada, ¿ya? Y vuelve al corazón, del lado izquierdo del corazón, como sangre arterial, a la aurícula izquierda y posteriormente al ventrículo izquierdo. El músculo cardíaco es una bomba que está formada por cuatro cámaras, las cuales se tienen que contraer de manera sincrónica, en una sincronía que permita justamente la circulación anterógrada, o sea, la circulación hacia adelante, desde la circulación venosa o sangre no oxigenada a la circulación arterial o sangre oxigenada. No puede ser una circulación retrógrada porque eso justamente es lo que va a ser o va a provocar distintas alteraciones en la oxigenación de la sangre, ¿no? Entonces, la contracción sincronizada y organizada de las cuatro cavidades que forman el corazón es lo que permite el buen funcionamiento de dicho órgano. Y dicha contracción sincronizada es gracias a lo que nosotros llamamos sistema cardionector, que son estas fibras amarillas que estamos viendo, que son células musculares cardíacas también, pero son células musculares llamadas, no, perdón, son células musculares especializadas. ¿Por qué especializadas? Porque tienen la capacidad justamente de iniciar todo el estímulo que va a hacer que este corazón se contraiga. En todo el cuerpo tenemos un sistema nervioso, pero este sistema cardionector es un sistema nervioso propio o autónomo del corazón. Trabaja obviamente relacionado con una relación estrecha con el sistema nervioso de todo el cuerpo, pero tiene la capacidad de actuar de manera autónoma, ¿ya? Ya que el corazón empieza a latir ya desde antes que nacemos y no deja de hacerlo hasta el último segundo de nuestras vidas. Y es eso más o menos la vida media que tiene este sistema cardiovascular, el recorrido de todo nuestro ciclo de vida, ¿ya? Ahora, este sistema cardionector, estas células especializadas, estas células musculares del corazón tienen propiedades, ¿no? Estas propiedades justamente son cuatro. Una es el cronotropismo, otra es el patmotropismo, tercero el dromotropismo y cuarto el inotropismo. Una mnemotecnia, muchas veces utilizamos la mnemotecnia para recordar de manera más fácil la información, ¿no? Entonces, una mnemotecnia útil es Batman excitado, conduce drogado, un auto cromado con inodoro. Y si lo relacionamos justamente con las características del corazón y del sistema cardiorentor, tenemos justamente Batman excitado, que hace referencia justamente al batmotropismo. ¿Y qué es el batmotropismo? Es la capacidad que tienen nuestras células cardíacas de responder a un estímulo nervioso. Y eso va relacionado con lo que dijimos. Si bien el sistema cardiorentor es un sistema de células especializadas totalmente independientes, está totalmente relacionada con el resto del organismo. Por lo tanto, cualquier estímulo, enfermedad, actividad, medicamentos que entren y envíen un impulso tanto de excitación como de inhibición al corazón, va a ser percibido por estas células y van a tener justamente la capacidad de responder a dicho estímulo, tanto del resto del cuerpo como del mismo sistema cardiolector. Conduce drogado justamente hace referencia al dromotropismo, que es la característica de las células cardíacas en las cuales, o que consiste en la propiedad que tienen de transmitir este estímulo de una célula vecina a otra. Porque el hecho de que nuestro corazón se contraiga no es gracias a una célula, sino es gracias al trabajo de todas las células cardíacas. Y para que todas se contraigan, estos impulsos, estos estímulos deben viajar de una a otra, a otra, a otra célula. Y el número de células que van a formar nuestro corazón son miles. Entonces tiene que ser justamente una conductividad rápida. Un ciclo cardíaco es cuestión de milisegundos la transmisión del impulso eléctrico. Entonces, esta propiedad de conducir estos impulsos nerviosos a gran velocidad es una propiedad bastante característica de estas células cardíacas, ¿ya? Tercero, autocromado, que justamente hace referencia al cronotropismo, ¿no?
Hace referencia al automatismo, que es la propiedad que tienen estas células cardíacas y más aún el sistema cardionector de generar su propio estímulo, ¿no? Entonces, nuestro sistema cardionector, nuestro corazón emite alrededor de 60 a 100 impulsos por minuto. Y eso es el equivalente a la frecuencia cardíaca que los libros consideran normal, de 60 a 100 latidos por minuto. Que vaya a ser más bajo el latido o más alto va a depender justamente de cómo estas células a través de su automatismo vayan trabajando. Si somos sedentarios, si estamos en cama, si no hacemos actividad, probablemente va a ser más cercana al 60, ¿no? O si hacemos actividad física, recién le hemos echado una corrida de unos 100 metros rápido, entonces seguramente esto va a estar más cerca y va a sobrepasar los 100 impulsos o 100 estímulos, el equivalente a más de 100 latidos por minuto. La cuarta frase con inodoro, que hace referencia justamente al inotropismo, que es la propiedad que tienen estas células cardíacas de contraerse, la fuerza de contracción, porque el corazón o las células cardíacas deben contraerse a una fuerza definida que permita enviar un volumen determinado de sangre hacia el resto del cuerpo. En teoría, por cada vez que el corazón se contrae, por lo menos para cumplir con los requerimientos de todo el cuerpo, este corazoncito debe enviar unos 70 ml por cada latido, ¿no? Ahora, entonces, la función de este corazón viene en base a la sincronía entre la función de estas células especializadas, que son células cardíacas especializadas en transmitir un estímulo, y el trabajo de todo el músculo, ¿no? Porque no sirve de nada justamente que el sistema cardiolector funcione bien si el músculo no está funcionando al 100%, ¿ya? Empecemos por la parte justamente del estímulo. Dicho estímulo que nosotros nos vemos a simple vista y lo único que vemos es el corazón contraerse, pero microscópicamente, ¿qué pasa? Por cada uno de estos estímulos que más o menos duran milisegundos, ¿no? Pasan por una fase de lo que nosotros llamamos potencial de acción. El potencial de acción, en palabras sencillas, viene a ser justamente la actividad eléctrica que circula del exterior al interior de la célula y que hace que esta célula emita y transmita un estímulo. ¿Ya? Dicho potencial de acción dentro de esta célula cursa por cuatro fases. Una fase inicial, que es la fase de excitación. La célula, para transmitir este impulso tiene que ser o tiene que pasar por esta fase de excitación. Y esta fase de excitación es lo que nosotros llamamos despolarización, que es la fase cero. Es esta línea amarilla, el inicio ascendente y brusco es la fase de despolarización. Pero esta despolarización tiene que ser justamente controlada, sincronizada, porque si las células se despolarizan como quieran, cuantas veces quieran, probablemente el corazón no latiría de manera sincronizada. Por lo tanto, ahí entra la fase uno, que es la repolarización precoz. Entonces, la despolarización brusca inicial, por eso un pico ascendente brusco, posteriormente se asocia con una repolarización precoz, no total, porque la onda solamente desciende levemente como para controlar el impulso nervioso, como para que este corazón lata de manera sincrónica y entra en la fase 2, que es la fase de meseta. La fase de meseta es donde justamente dicho impulso nervioso se mantiene estático, ¿no? Y estos milisegundos son aprovechados por el músculo, que es lo que va a tardar en contraerse. El corazón, si bien a simple vista nosotros podríamos ver en videos, ¿no? O en las series, vemos que el corazón late, 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 se contrae, se contrae, se contrae, ¿ya? Pero hay unos milisegundos en los cuales este músculo cardíaco se mantiene contraído. ¿Ya? ¿Por qué se va a mantener contraído? Esos milisegundos en los cuales el músculo cardíaco de cualquiera de las cuatro cavidades se mantiene contraído es el tiempo que va a tardar la sangre en pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y de los ventrículos a las arterias principales. Y eso va relacionado con la fase de meseta. Esa es la importancia de esta fase. La fase 3 luego, que es la repolarización, que es cuando otra vez estas cargas dentro de las células van volviendo a su normalidad,
para que esta célula se prepare para un siguiente estímulo, para una siguiente contracción, y la fase 4 de reposo, que es justamente el tiempo de descanso, podríamos decir, de esta célula antes de que inicie un nuevo estímulo. Es importante, esta fase de reposo es muy importante, ¿no? Porque es el lapso del tiempo en el cual esta célula nuevamente va a volver a su estado previo y va a ponerse en condiciones de transmitir un nuevo estímulo. Si esta fase de reposo no existiese, no sé, porque estamos en un estado de fatiga, un estado de enfermedad, nuestro corazón está latiendo muy rápido y esta fase de reposo se acorta, el corazón justamente, valga la redundancia, entra en una fase de fatiga, porque estos potenciales de acción no van a ser transmitidos por células adecuadamente preparadas, sino que las células se van a agotar. Ahora, dicho impulso microscópicamente se transmite en base a esas fases del potencial de acción y ligeramente un poco más macroscópico tenemos, o es lo que vemos como el sistema cardiolector, este conjunto de cables, por así decirlo, o conjunto de células especializadas, está formada anatómicamente por lo que nosotros llamamos el nódulo sinusal, que es la aglomeración de estas células especializadas. Este nódulo sinusal o de Kay-Flack es justamente el marcapaso del corazón, ¿ya? Es el marcapaso propio de nuestro organismo, propio de nuestro corazón, con el que todos nacemos, ¿ya? Y es el encargado de emitir alrededor de 60 a 100 impulsos por minuto que va, que va, que es lo que equivale a los 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Este nódulo sinusal, ¿ya? Se ubica generalmente en la desembocadura de la vena cava superior a la aurícula derecha, que es lo que vimos en esta imagen. Esta es la vena cava superior. Cuando esta desemboca en la aurícula derecha, la unión de la vena cava con la aurícula a ese nivel o punto anatómico es donde se forma el nódulo sinusal. Este nódulo sinusal inicia el impulso, pero para que el corazón se contraiga, para que el músculo como tal se contraiga, tiene que llegar a todo el corazón. Entonces, este nódulo sinusal lo inicia y manda el estímulo a la siguiente aglomeración de células, que es el nódulo auriculoventricular o de Ashok-Tawara, ¿ya? Entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular hay distintas fibras que van a transmitir dichos impulsos al resto de las aurículas y el nódulo auriculoventricular recibe el impulso y lo va a transmitir al resto al resto del tejido muscular de ambos ventrículos. Hay algunas enfermedades en las cuales el nódulo sinusal no va a funcionar o que por algún motivo la transmisión no va a llegar de un nódulo a otro de manera adecuada y en esos casos el nódulo auriculoventricular también tiene cierto grado de automatismo. En el caso de su propio automatismo tiene la capacidad de emitir 40 a 60 impulsos por minuto que equivaldrían a 40 a 60 latidos por minuto, ¿no? Tiene cierto grado de automatismo, pero también tiene la función de retardar justamente la velocidad de conducción del impulso. Es como que el nódulo sinusal envía 60 a 100 latidos por minuto, pero este nódulo auriculoventricular lo retiene por milisegundos. ¿Para qué? Para que primero se contraigan las aurículas y luego se contraigan los ventrículos. Porque si el impulso pasa con mucha rapidez, las cuatro cavidades se contraerían al mismo tiempo y no habría esa circulación anterógrada, ¿ya? El nódulo auriculoventricular pasa el impulso a lo que llamamos el haz de His, que tiene una descarga de alrededor de 40 impulsos por minuto o menos, ¿ya? Y a su vez esta se va a dividir en dos, en la rama izquierda y la rama derecha. Ahora, si se fijan, la rama izquierda tiene mucho más ramificaciones que la rama derecha, ¿ya? ¿Y es por qué? Porque si bien el electrocardiograma no nos muestra la actividad muscular, sino la actividad eléctrica, pero asumimos que mientras más músculo tenga, mayor va a ser la cantidad de fibras nerviosas que va a necesitar dichos sectores del corazón. Esto es, dentro del punto de vista solamente normal y fisiológico, es como podríamos interpretar a aquellos pacientes que tienen Chagas, por ejemplo, que tienen el corazón grandecito. Por lo tanto, a mayor cantidad de músculo, mayor va a ser las fibras que va a tener ese músculo cardíaco y por lo tanto, mucho más pronunciado el impulso que vamos a visualizar en el electrocardiograma.
Entonces tenemos acá la rama izquierda y la rama derecha de las de His que se van a encargar de distribuir todo el impulso al resto del tejido muscular de los ventrículos. Y toda esa fisiología y anatomía nosotros lo vamos a ver en el papel del electrocardiograma, que viene a ser un papel milimetrado, ¿ya? Donde tenemos justamente líneas horizontales y líneas verticales. Las líneas horizontales nos indican el tiempo del impulso. Cada cuadradito pequeño, que equivale a 1 milímetro, determina o nos indica 0,04 segundos, cada uno de estos cuadraditos pequeños. En el sentido horizontal, 5, la suma de 5 cuadraditos pequeños equivaldrían a 0,2 segundos y la suma de 5 cuadrados grandes equivaldrían a 1 segundo, ¿no? Entonces, en la horizontal, la línea del electrocardiograma nos muestra el tiempo. Cada cuadradito pequeño, 0,04 segundos, ¿ya? La suma de 5 cuadrados pequeños, 0,2 segundos, ¿no? Y por eso cada 5 cuadrados la línea se demarca mucho más o menos para tener una referencia. Y la suma de 5 cuadrados grandes nos va a denotar un tiempo de 1 segundo. En el sentido vertical nos muestra el voltaje. Mientras mayor sea el voltaje de la onda, nos está indicando una mayor cantidad de fibras nerviosas equivalente a una mayor masa muscular. ¿Mm? Es por eso que las ondas de las aurículas son mucho más pequeñas que las ondas de los ventrículos, por ejemplo. Más o menos para tener una idea, ¿ya? Y 10 cuadraditos pequeños en la vertical equivalen a 1 milivoltio. Ahora, la velocidad, el electrocardiógrafo eléctrico, o bueno, hoy en día que tenemos puros eléctricos, ¿no? Tiene que ser impresa a una velocidad determinada para que justamente las medidas sean lo más exactas posible. Por lo tanto, de acuerdo a cómo ustedes lo grafiquen, lo programen el electrocardiógrafo, la medida estándar es que imprima a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Seguramente en aquellos pacientes bradicárdicos donde necesitaremos ondas mucho más grandes, lo imprimiremos mucho más lento, a 12,5 milímetros por segundo, y aquellos pacientes taquicárdicos donde justamente las ondas están muy ajustadas, lo imprimiremos a 50 milímetros por segundo, pero el estándar en todo paciente, ¿no? Cuando no sabemos, no tenemos idea de sus antecedentes, sus patologías de base y lo estamos viendo por primera vez, el estándar es 25 milímetros por segundo, ¿ya? Las otras dos son como que excepciones, ¿ya? Ahora, el electrocardiógrafo, volvemos a decir, determina o nos muestra o grafica la actividad eléctrica del corazón. ¿Desde qué puntos? Desde puntos llamados electrodos, ¿ya? Estos electrodos, que son sensores, son colocados en puntos específicos del cuerpo para que a partir de un punto fijo nos determine o nos indique cómo está funcionando el corazón. Estos electrodos son 12. Tenemos electrodos justamente a partir de derivaciones unipolares, nos muestran de un punto fijo, derivaciones bipolares, que nos muestran desde una área fija, y las derivaciones precordiales. Las derivaciones unipolares, que tenemos ABF, ABR y ABL, ¿ya? ABF se coloca en el miembro inferior izquierdo, ¿no? O pierna izquierda. ABR se coloca en el brazo derecho y el ABL se coloca en el miembro superior izquierdo. La suma de los tres electrodos unipolares forma el llamado triángulo de Itoven, ¿no? A partir de este triángulo y de la unión de los tres puntos de los electrodos unipolares es que se forman los bipolares. D1, los bipolares son D1, D2, D3. D1 registra la actividad eléctrica desde una área fija. ¿Qué área fija? Una línea imaginaria que va a unir entre D1, ¿no? y, perdón, que va a unir entre ABR y ABL, ¿ya? Entonces, D1 se forma a partir de una línea imaginaria uniendo dos puntos, ABR, brazo derecho, y ABL, D1. D2
Es una línea imaginaria formada por la unión de ABR con ABL, que es justamente el que más que grafica de manera más característica la actividad eléctrica del corazón, porque sigue justamente el sentido del órgano, que es hacia abajo, hacia adelante, ¿no? Y hacia la izquierda. Y D3, que se forma a través de una línea imaginaria uniendo brazo izquierdo con pierna izquierda. Electrodos bipolares. Y los precordiales que se colocan en la región anterior izquierda del tórax, ¿no? Donde colocamos P1 justamente en cuarto espacio intercostal, ¿no? Línea parasternal derecha, ¿no? El borde derecho del esternón, el cuarto espacio intercostal. P2, cuarto espacio intercostal, línea parasternal izquierda, que antes siempre primero colocamos B4, que se coloca en quinto espacio intercostal izquierdo y la línea medio clavicular. Y después de colocar B4, recién colocamos B3. El B3 no tiene un punto anatómico específico, sino que se coloca en un punto medio entre B2 y B4. B5 y B6 igual se colocan en quinto espacio intercostal, pero el B5 en la línea axilar anterior y el B6 en la línea axilar media. Y en algunos casos especiales, cuando estemos sospechando de infarto o agudo de miocardio en cara inferior, hay algunos electrodos especiales como aquellos que se colocan en el hemitórax derecho o los posteriores al lado izquierdo. Entonces, cada uno de estos electrodos nos muestra la actividad eléctrica del corazón desde una cara o una zona específica. Generalmente, D1 nos va a mostrar justamente D1, ABL y D3 nos van a mostrar justamente la región lateral alta del corazón. D2, D3 y ABF nos muestra la cara inferior, D1 y ABL también lateral alta, B5 y B6 lateral baja, B1 y B2 la parte septal, o sea, la parte que es donde se unen el ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, y B3 y B4 la parte anterior del corazón. Cada uno o la unión de un cierto número de electrodos nos grafica una cara específica del corazón. Y de esa manera más o menos vamos interpretando anatómicamente dónde pudiese estar la lesión. Consideraciones especiales hay que tomar en cuenta que va a haber en algunas situaciones donde los pacientes van a estar amputados o tengan férulas. En esos casos, en los pacientes amputados se pone en el segmento más distal, o sea, más lejano del lugar de la amputación, ¿no? Por ejemplo, este paciente que no tiene tobillo, pie, tiene una amputación por debajo de la rodilla, se colocaría el electrodo a nivel del muñón. Si la amputación fuese más arriba, se colocaría igual en la parte distal del muñón. En aquellos pacientes que tengan férula o algún dispositivo en las extremidades, se coloca sobre la piel, ¿ya? Lo más distal posible, pero sobre la piel, nunca sobre el dispositivo, porque no graficaría o no nos mostraría una onda característica, ¿ya? Evitar también, otra observación, evitar colocar los electrodos a nivel de las prominencias óseas, ¿no? Como a nivel del tobillo, por ejemplo, ¿no? Y zonas de vello. Si el paciente tiene bastante vello corporal, principalmente a nivel del tórax anterior, lo más recomendable sería rasurarlo, ¿no? Para que no haga interferencia y nos muestre una onda lo más característica posible, ¿ya? Los vectores más que todo es el sentido que recorre cada parte, que recorre el impulso a nivel de cada parte del corazón, ¿no? Entonces, dichos vectores va a ser la dirección que va a recorrer cada uno de estos electrodos. Cada uno de estos electrodos, como hemos visto, las cámaras es como una interpretación de que cada uno de estos electrodos que hemos mencionado previamente nos va a mostrar una imagen estática de la actividad del corazón desde un punto en específico, ¿no? B1 a B2 cara septal, B3 a B4 cara anterior, B5 a B6 cara lateral, D2 a D3, D2, D3 y a BF cara inferior, ¿no? Lo mismo, lo más esquemático posible, ¿no? D1 cara lateral, al igual que ABL. ABR es como que nos muestra el ciclo totalmente opuesto de lo que es del ciclo cardíaco, ¿no? De la onda de toda la onda cardíaca,
D2, D3, ABF, que nos va a mostrar la cara inferior, B3, B4, que nos va a mostrar la cara anterior, B1 y B2, la cara septal, y B5 y B6, la cara lateral baja. ¿Ya? Vamos a ir avanzando poco a poco cada una de estas características para intentar que nada nada quede sin ser entendido. ¿Ya? De ahora en adelante, cuando hablemos de despolarización, vamos a interpretarlo como contracción. ¿Ya? La despolarización viene a ser la actividad del impulso nervioso, que en la actividad muscular va a ser el equivalente a la contracción. Y la repolarización, que viene a ser la actividad del impulso nervioso del sistema cardiolector, su equivalencia en el tejido del músculo cardíaco va a ser la relajación. ¿Ya? Entonces tenemos acá el triángulo de Itoven, igual, imagen característica, donde nos muestra las derivaciones monopolares, ¿no? ABR, brazo derecho, ABL, brazo izquierdo, ABF, pierna izquierda, y las bipolares, la unión de ABL con ABR de 1, la unión de ABR con ABL de 2, y la unión de ABL con ABF de 3. Ahora, relacionado con los vectores, cada uno de estos electrodos tiene un sentido específico y la dirección justamente de estos electrodos es lo que va a formar el vector. ¿Ya? Dichos vectores, ¿ya? ¿Cómo van a graficar la onda en el papel del electrocardiograma? Tenemos un vector, por ejemplo, cuando el impulso, ¿no?, se aleje del vector, el papel del electrocardiógrafo lo va a graficar como una onda negativa y cuando el impulso se acerque, lo va a graficar como una línea positiva. ¿Ya? Por acá para que se entienda mejor. ¿Ya? Viene a ser ABR y D1. ¿Ya? El impulso, imagínense que va a viajar de ABR, brazo derecho, a D1, toda el área que se ubica entre ABR y ABL. ¿Ya? El punto inicial sería ABL, el punto final sería ABL, y esa dirección va a ser el vector de D1. Va a viajar de ABR, brazo derecho, a ABL, brazo izquierdo. La dirección del vector va a ser de brazo derecho a brazo izquierdo. Ahora, punto ABR. El vector inicia su impulso, empieza a avanzar. Conforme más se aleje, la onda va a empezar a graficarse como negativa. Mientras más se acerque al punto final, ABL se va a graficar como positivo. D1 igual se graficaría positivo porque está siguiendo la misma dirección del vector, ¿no? El impulso o la despolarización. Acá la zona roja representa la despolarización. En la segunda imagen del lado derecho de nosotros, la zona roja ha aumentado. Por lo tanto, el impulso se está alejando más de ABR y la gráfica se va haciendo mucho más negativa. En cambio, sigue el mismo recorrido de D1, sigue la misma dirección de B1 y se va acercando a ABL y por lo tanto la línea se grafica mucho más positiva. Cuando termina de despolarizarse toda la célula cardíaca, ¿no?, la onda termina su ciclo negativo y vuelve a la línea de base o línea isoeléctrica. Positivo hace su pico, termina de despolarizarse y vuelve a la línea de base o línea isoeléctrica. ¿Ya? Bueno, al momento de realizar el electrocardiograma hay que tomar en cuenta, asegurarse primero que el electrocardiógrafo esté funcionando bien, porque es feo colocarle al paciente todos estos electrodos y luego al final que no funcione. Además que en algunos casos produce bastante incomodidad los del pecho principalmente. ¿Ya? Preparación del material, de los electrodos, preparar al paciente. Es muy importante identificar nombre completo, la información de la hora y la fecha en la cual se está haciendo el electrocardiograma, porque muchas veces hay electrocardiogramas que se tienen que hacer de control a los 15 minutos, a los 10 minutos, o un electrocardiograma continuo, entonces tiene que estar con hora y fecha, identificación, ¿ya?
Hay que fijar la velocidad de impresión del papel, que recordemos que el estándar es de 25 milímetros por segundo, calibrar el tema de la sensibilidad. Y bueno, es importante que durante el procedimiento el paciente no se mueva. Un movimiento o que el paciente empiece a hablar va a ser graficado como una actividad eléctrica en el papel, entonces puede, además de hacer interferencia, puede llevar a malinterpretaciones del estudio, colocar las 12 derivaciones, ¿no? Las unipolares, la de las extremidades y las precordiales, y las bipolares que se van a graficar automáticamente al colocar las unipolares. Video. ¿Ya? La posición del paciente sí o sí tiene que ser justamente en decúbito dorsal, y si no es posible o el paciente no tolera estar echado por completo, puede estar en posición de semifowler o sentado, ¿no? Siempre lo primero hay que revisar el equipo, ¿no? Que esté funcionando correctamente para evitarle al paciente lo tedioso de colocar las soluciones frías como alcohol líquido o gel, que son bastante incómodos, la incomodidad de vestirlo al paciente, ¿no? Porque tiene que quitarse la ropa o por lo menos la del área donde vamos a colocar los electrodos, ¿no? O si lo vamos a rasurar, es incómodo rasurarlo y luego al final le digamos que no se va a poder realizar el estudio, ¿no? Están revisando los electrodos. Los colores más que todo son como referencia para que sea mucho más fácil de identificar, pero es importante siempre revisar que tengan las indicaciones de, de las extremidades ABR, ABL, ABF y de las precordiales B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Ya? Estos electrodos van a ir unidos a una perilla que ejerce una presión negativa, principalmente a nivel de los precordiales, para que no se caigan y permanezcan en contacto con la piel y de esa manera hagan una gráfica lo más exacta posible. Todo objeto eléctrico también tiene que alejarse del paciente, ¿no? Dispositivos electrónicos, celulares, ¿no? También pueden hacer interferencia, lo mismo que no olvidar el tema de colocar siempre sobre la piel, principalmente en aquellos pacientes que tienen algún yeso o férula, ¿no? Retirar al paciente todos los aretes, collares, cinturones, también para evitar todo el tipo de interferencias que pudiese haber. Lo ideal, obviamente, es utilizar gel del electrocardiógrafo, que nos va a permitir una buena transmisión eléctrica, pero si no hubiese, como en algunos casos nuestra situación actual, podemos utilizar este alcohol, ¿no? Alcohol en spray. Alcohol líquido también permite buena transmisión del estímulo o de la actividad eléctrica. Van conectando los electrodos al dispositivo. Ahí va a poner primero el tema de los electrodos de las extremidades. Generalmente como referencia, la mayor parte de de los electrocardiógrafos justamente van por colores. El rojo va al brazo derecho, el izquierdo va al brazo izquierdo. Perdón, el rojo va al brazo derecho, el amarillo va al brazo izquierdo, el verde va a la pierna izquierda y el negro va a la pierna derecha. Sin embargo, es muy importante recordar no reconocerlos por colores, ¿no? Sino por electrodo. ABR, brazo derecho, ABL, brazo izquierdo, ABF, pierna izquierda. Y el de la pierna derecha, que es tierra, que es el neutro. Luego está colocando las precordiales, B1 en la línea paraesternal derecha, o sea, el borde derecho del esternón, cuarto espacio intercostal. B2, cuarto espacio intercostal, línea o borde izquierdo del esternón. B4, cuarto espacio intercostal, línea medio clavicular. B3 entre B2 y B4. B5 y B6, cuarto espacio intercostal, pero en línea axilar anterior y media. En el caso de las damas, la referencia debajo de la mama, ¿no?
Y si el paciente es muy gordito y no podemos palpar los espacios intercostales, el B4 podemos colocarlo como referencia debajo de la tetilla. Ahí vemos que está programando el tema de la velocidad a 25 milímetros por segundo y el tema de los milivoltios. Hay algunos electrocardiógrafos que vienen más sofisticados y tienen la capacidad de eliminar las interferencias, ¿no? Entonces, es importante conocer el dispositivo con el cual trabajamos para aprovechar la mayor parte de sus características o beneficios. Ahí está imprimiendo, ¿no? Un electrocardiograma de 12 derivaciones, está imprimiendo al mismo tiempo, ya imprime con las medidas determinadas y emite ya un diagnóstico, ¿no? Si hay arritmia cardíaca, si hay signos de infarto, isquemia, hipertrofia, etcétera. Un procedimiento sencillo que para todo aquel que esté dentro del ámbito de la salud o quiera entrar al ámbito de la salud es muy importante conocer bien el procedimiento, porque es un estudio bastante frecuente, ¿ya? Entonces, para permitir una buena interpretación de un electrocardiograma normal o anormal, es muy importante hacer un buen procedimiento. Siempre verificar que la medida o la programación del dispositivo esté en el voltaje determinado, ¿no? 1 milivoltio por cada 10 milímetros, una velocidad de registro de 25 milímetros por segundo, ¿ya? La presencia de todas las derivaciones, o sea, las 12 derivaciones, las dos unipolares, las dos bipolares y las 6 precordiales, ABR, que es el punto totalmente inverso, una onda bastante característica e inversa al corazón, por lo tanto, siempre ABR va a ser con todas las ondas del electrocardiógrafo negativas, siempre, ¿ya? Y no tiene que haber vibraciones ni artefactos, o sea, liberar al paciente de todo dispositivo electrónico o metálico y que esté totalmente quieto y sin hablar. Y una vez impreso el papel, tenemos justamente esta onda. Cada unión P QRST, ¿ya? Todo este trayecto desde este punto a este punto es un ciclo cardíaco y es lo que medimos y evaluamos en el electrocardiograma, ¿ya? En una onda electrocardiográfica equivalente a un ciclo cardíaco, tenemos una onda P que es positiva, ¿ya? Esta onda P equivale a la despolarización auricular. ¿Qué habíamos dicho? Despolarización equivale a contracción. Por lo tanto, esta onda P equivale justamente a la contracción de las aurículas, ¿ya? Onda P, despolarización auricular, que posteriormente equivale a la contracción de dichas aurículas. Complejo, se llama complejo QRS, que equivale a la despolarización ventricular, ¿ya? Que va a determinar la contracción de los ventrículos, ¿ya? Y como toda fase de excitación tiene que tener una fase de reposo, de relajación, de repolarización, la onda P equivale a la repolarización ventricular. O sea, excitación o despolarización ventricular, reposo, relajación o repolarización ventricular. ¿No? Por eso es una onda positiva, pero más pequeña, porque la repolarización en este caso viene a ser una actividad eléctrica mucho menos intensa. Ahora, pero hay despolarización auricular, pero no se ve la onda de repolarización auricular. Es porque la onda de repolarización auricular sí existe, solamente que es pequeña y se produce o se forma justamente cuando está formándose el QRS. Por lo tanto, el QRS o la repolarización, la despolarización ventricular, al ser un impulso más intenso, es el que se muestra en el papel del electrocardiograma, ¿ya? Entonces, onda ciclo cardíaco, onda P, que es una onda positiva, que equivale a la despolarización auricular, complejo QRS, que equivale a una onda negativa Q, una onda R positiva y una onda S negativa, complejo QRS, equivalente a la despolarización auricular, y onda P, que equivale a la onda T, perdón, onda T, que equivale a la repolarización ventricular. Toda la unión o el ciclo que va desde el inicio de la onda P
al final del QRS está relacionado justamente con la sístole cardíaca, contracción auricular, contracción ventricular. Desde el final del QRS hasta el final de la onda T es compatible o equivale a la diástole, que es repolarización, habíamos dicho, relajación o reposo. Entonces, repolarización, relajación o reposo muscular o diástole, ¿ya? Entonces, onda P, representación gráfica de la despolarización auricular, intervalo PR, que es el tiempo de conducción o el tiempo que tarda en pasar un impulso de la aurícula al ventrículo, el segmento PR, que es una línea de trazado normalmente isoeléctrica, ¿no? Que une justamente el final de la onda P y el comienzo del QRS, que igual equivale al paso del impulso de la aurícula al ventrículo. ¿Ya? Complejo QRS que equivale a justamente a la despolarización ventricular y el segmento ST, justamente que es también un punto isoeléctrico bastante útil para evaluar el tema de las patologías relacionadas con la isquemia cardíaca, la onda T que equivale a la repolarización ventricular y la onda U que no tiene un significado muy característico, pero que está presente en aquellos pacientes que tienen una hiperpotasemia. Un momento, por favor. Volvemos. Perdón. ¿Ya? Entonces, despolarización auricular, despolarización ventricular, contracción, repolarización ventricular y la repolarización auricular, relajación. ¿Ya? Lo mismo, un poco de imágenes esquemáticas que después les puedo pasar las diapositivas y más que todo para que puedan ir viendo posteriormente. ¿Ya? Ahora, cada una de las ondas tiene justamente un vector, ¿no? Y una interpretación y una manera gráfica justamente de representar cómo funciona el ciclo cardíaco desde cada uno de estos puntos específicos. Por lo tanto, cada una de estas ondas va a tener una forma relativamente diferente de acuerdo al punto desde donde se esté graficando. Entonces tenemos, por ejemplo, la onda P. La onda P que representa la repolarización auricular es muy importante que hay que tomar en cuenta que si bien la onda P va a tener ciertas variaciones en forma de acuerdo al electrodo donde ustedes lo estén viendo. Tiene algunas características que sí o sí tienen que estar presentes, ¿no? Para que la onda P sea normal, sí o sí tiene que ser positiva, ¿ya? O sea, graficarse hacia arriba, ¿ya? Y sí o sí tiene que ser positiva en todas las derivaciones y sí o sí tiene que ser negativa en ABR, porque ABR es el punto a través del cual se aleja todo el ciclo cardíaco, porque está en brazo derecho. Y el ciclo cardíaco o el impulso cardíaco va del lado derecho al izquierdo, por lo tanto todo el impulso se aleja de ABR. ¿Ya? Por lo tanto, para que la onda P sea normal, tiene que ser positiva en todas las derivaciones, principalmente B1, B2, D1, D2 y ABF. ¿Por qué es importante valorar la onda P? Porque la onda P me va a decir si el ritmo es sinusal o no sinusal. El ritmo normal del corazón es el ritmo sinusal. Aquellos pacientes que cursan con arritmia cardíaca justamente tienen una onda o tienen un ritmo no sinusal. Van a tener ondas P planas, ondas P negativas, ¿no? Y por eso es muy importante la onda P. El intervalo PR, justamente que tiene o que abarca desde el inicio de la onda P al inicio del Q, al inicio de la onda R, tiene un tiempo de duración de 0,12 a 0,20 segundos. Es muy importante ¿para qué? Para evaluar si hay bloqueos. Recordemos que si bien la onda P está relacionada netamente con la descarga del nódulo sinusal, hay una fase de transmisión del impulso nervioso del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular. Muchos de los pacientes que no tienen una buena transmisión nerviosa justamente van a cursar con un bloqueo a este nivel, en los llamados bloqueos auriculoventriculares. El nódulo sinusal trabaja,
pero hay algún tipo de alteración justamente a nivel del intervalo PR compatible con una transmisión anómala y por lo tanto el paciente puede estar haciendo una descarga de 60 a 100 latidos por minuto, pero va a tener una contracción justamente de menos de 60 porque no va a haber una buena transmisión. Y para eso nos va a servir el intervalo PR. El complejo QRS, que justamente está formado por tres ondas, la onda Q negativa, la onda R positiva, la onda R positiva y la onda S negativa. Determina la despolarización ventricular, tiene un tiempo más o menos de 0,08 a 0,11 segundos, o sea, 2 a 3 cuadraditos pequeños, ¿no? Tiene que haber una progresión adecuada en todas las derivaciones precordiales. ¿Por qué? Porque generalmente B1 y B2 están a nivel de las aurículas, B3, B4, B5 y B6 están a nivel de los ventrículos. Es por eso que el QRS es más positivo a nivel de B3 a B6, ¿no? Y los que están netamente sobre los ventrículos son B4, B5 y B6. Por eso se va haciendo positivo de manera progresiva. Tiene que haber una progresión positiva en las derivaciones precordiales con respecto al QRS. Aquellos pacientes que tengan algún tipo de infarto, antecedentes de infarto, algún tipo de cardiopatía isquémica, no va a haber esta progresión del QRS, ¿no? Va a tener QRS negativos en ondas donde debería ser positivo, o aquellos que tengan hipertrofia ventricular derecha, ¿no? El B1 y B2 va a tener unas ondas R un poco más prominentes. La onda T, que representa la repolarización ventricular, justamente se grafica como una onda T positiva, que dentro de la normalidad no va a ser del mismo voltaje que el QRS, ¿ya? Va a tener ciertas alteraciones, principalmente relacionadas con el potasio. Cuando el potasio está alto, generalmente va a haber unas ondas T picudas. Cuando el potasio está bajo, va a haber unas ondas T planas o negativas, ¿no? Y también, de acuerdo al electrodo donde se esté visualizando, va a haber unas ondas Eres bifásicas, ¿no? Ahora, la onda T, además de ser útil en los trastornos hidroelectrolíticos relacionados con el potasio, también es bastante útil en las fases iniciales de la parte de los síndromes coronarios agudos. Generalmente cuando hay una onda T negativa que no está presente en todos los electrodos, va asociado a un síndrome coronario agudo o infarto. En cambio, cuando la onda T es negativa en las dos derivaciones, va relacionado justamente con disturbios hidroelectrolíticos. ¿Ya? El intervalo QT, que justamente representa el tiempo de despolarización más la repolarización ventricular, abarca todo lo que es la despolarización y repolarización ventricular, todo el trabajo muscular de los ventrículos, ¿no? Está, es muy importante siempre y cuando el paciente no tenga antecedentes de hipertrofia o también síndrome coronario agudo, porque eso va a alterar justamente la transmisión eléctrica. Y la frecuencia, ¿no? Ahora, de cuando yo tengo un electrocardiograma, tengo que ver uno de los principales signos es determinar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Ya hemos visto lo básico del electrocardiograma, onda P, QRST, y yo quiero saber cuál es la frecuencia cardíaca de mi paciente. Obviamente, hoy en día con los electrocardiógrafos electrónicos ya sale la frecuencia cardíaca, pero imaginémonos que estemos en el campo donde no tenemos electrocardiógrafos sofisticados y yo necesito medir la frecuencia cardíaca de mi paciente. Tengo que ubicar primero dos ondas R, ¿ya? Y cuento justamente cuántos cuadraditos pequeños hay entre una onda R y la siguiente onda R. Más o menos según la imagen tenemos 21 cuadraditos pequeños o 21 milímetros entre R y R. Por lo tanto, una regla es 1500, ¿ya? Dividido entre 21. 21 de donde sacamos del número de cuadraditos pequeños que hay entre R y R, ¿ya? El resultado me sale 1500 dividido entre 21 igual a 71. Con estas dos ondas ceres en un paciente que tiene un ritmo sinusal, un ritmo normal, un ritmo de descarga del nódulo sinusal, la frecuencia cardíaca sería de 71. Ahora, si
el ritmo de mi paciente es no sinusal, o sea, tiene una arritmia cardíaca, el ventrículo no se contrae de manera igual, a veces se contrae más rápido, a veces se contrae más lento, eso es ritmo irregular o no sinusal, entonces el cálculo sería diferente. Cuento el número de ondas Cere en 3 segundos. ¿No? Luego, que son 15 cuadraditos grandes. La suma de dichas ondas R lo multiplico por 20, ¿no? Entonces, si en 3 segundos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ondas R en 3 segundos, en 15 cuadraditos pequeños, 7 por 20, que es la constante, 7 por 20, 140. En pacientes con ritmo irregular o no sinusal, tiene un modo un poco diferente y en los casos de pacientes con ritmo regular, el cálculo va a ser mucho más sencillo. Ritmo regular, entonces habíamos otro método, ¿ya? Es lo mismo, ubicar dos ondas Cere, ¿ya? Pero ubicar que la primera, identificar una onda R que esté sobre una línea gruesa, ¿ya? Entonces, en ese caso, esta onda R que está sobre la línea gruesa, ubico la siguiente onda R vecina y empiezo a hacer el cálculo ya automático o imaginario. Entre la primera y la segunda onda R equivale a 300 latidos por minuto, ¿ya? Entre la segunda y la tercera línea gruesa equivale a 150 latidos por minuto. O sea, si esta onda R estuviese acá, sería 150 latidos por minuto. Ahora, entre la segunda y la tercera, ya la tercera línea gruesa, después de la primera onda R, equivale a 100 y luego baja a la siguiente a 75, la siguiente a 60 y las posteriores a 50, 40, 30 y 10. ¿Ya? Entonces, pero este es ya más un cálculo automático, ¿no? Si no quieren encheparse, la otra es más sencilla, ¿no? Contar el número de cuadraditos pequeños, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1500 dividido entre 15 y hacen el cálculo, ¿no? Que sería igual a 100 latidos por minuto en pacientes con ritmo regular. Ritmo regular, que es aquella que nace de lóbulo sinusal, que tienen onda P positiva y donde la distancia entre onda R y onda R es la misma. Por eso es ritmo regular. Ritmo regular, el mismo método que hicimos al inicio, ¿no? Contar el número de cuadraditos pequeños, 5, 10, 15, 15 dividido entre, perdón, 1500 dividido entre 15 y va a salir 100. Ritmo irregular, que es cuando no todas las ondas R tienen complejo QRS, ya sea por un bloqueo de rama, no hay el mismo espacio o distancia entre onda R y onda R, entonces se llama ritmo irregular y por lo tanto contaré el número de ondas Ceres en 3 o 6 segundos, dependiendo cuál regla yo quiero utilizar, ¿no? Y luego, si lo cuento en 3 segundos, lo multiplico por 20 y si lo cuento en 6 segundos, lo puedo multiplicar por 10. En la primera habíamos hecho con la regla de los 3 segundos. En esta lo podemos hacer con 6 segundos, o sea, 30 cuadraditos grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y son 30 cuadrados grandes. Entonces, 30 dividido entre 5 son 6 segundos, ¿no? Porque cada 5 cuadraditos pequeños es un segundo. Entonces son 6 segundos y la regla ahora es 6 por 10, ¿no? 6 por 10 te va a salir 60 latidos en un ritmo irregular. Tenemos un electrocardiograma acá. Vemos primero el ritmo, ¿no? El ritmo sinusal, no sinusal, regular, irregular. Ritmo sinusal tiene que tener onda P positiva, onda P, onda P, onda P, y como se va hacia arriba es positiva, onda P, onda P, y en ABR tiene que ser negativa. O como está en brazo derecho y el corazón dirige su impulso hacia el lado izquierdo,
se grafica toda la onda como negativa. Entonces la onda P, para hacer un ritmo sinusal, la onda P tiene que ser positiva en todos los electrodos, principalmente D1, D2, B1, B2 y ABF, acá, y tiene que ser negativa en ABR. Es un ritmo sinusal. Es regular, sí, porque se ve así a grosso modo que el espacio entre onda R y onda R es el mismo, ¿ya? Y porque después de cada onda P hay un QRS, o sea, hay una despolarización auricular que le va a seguir una despolarización ventricular. Entonces es un ritmo sinusal. Luego nos vamos a la frecuencia, ¿no? Nos vamos a la frecuencia. Primero la regla del cálculo mental. Tenemos acá una onda R que cae justo sobre una línea gruesa. Entre la primera y la segunda línea sería 300, entre la segunda y la tercera sería 150, entre la tercera y la cuarta sería 100 y entre la cuarta y la quinta es 75. Por lo tanto, el cálculo mental más o menos sale de 75 latidos por minuto. Como es ritmo regular, podemos utilizar también la otra regla, que es contar el número de cuadraditos pequeños entre onda R y onda R. Y como habíamos dicho al inicio, cada uno de estos cuadrados grandes tiene 5 cuadrados pequeños, entonces 5, 10, 15 y 20. Y ahí hacemos el cálculo de 1500 divididos entre 20 y nos va a salir 75 latidos por minuto, similar, ¿no?, al cálculo mental que hicimos hace un momento. Ritmo irregular, entonces hacemos el cálculo de la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular. ¿Por qué irregular? Porque la distancia entre onda R y onda R no es la misma en todo el trazado electrocardiográfico, entonces es un ritmo irregular, ¿no? Y en algunos casos, como vemos, no todas las ondas R van precedidas de un QRS. Aquí vemos una onda P, perdón, que no tiene QRS. Entonces es un ritmo irregular. El cálculo sería diferente, ya sea con la regla de los 3 segundos o con la regla de los 6 segundos. Lamentablemente no es un trazado electrocardiográfico largo, por lo tanto no podemos hacer la regla de los 30 segundos, de los 6 segundos, perdón, porque necesitaríamos 30 cuadrados grandes. Podríamos hacer la regla de los 3 segundos, ¿no?, que equivalen a 15 cuadraditos grandes. Podemos hacer el cálculo con este de arriba, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No. Y eso que nos va a faltar para el ejemplo, podemos contar 12, 13, 14, 15. ¿Ya? Más o menos 15 cuadraditos pequeños que equivalen a 3 segundos. Para el cálculo contamos el número de ondas R. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como son 6, perdón, como son 3 segundos, 6 ondas R en 3 segundos, lo multiplicamos por 20. 6 por 20 serían 120 latidos por minuto. Si quisiéramos hacer el cálculo en 6 segundos, tendríamos que contar 30 cuadraditos grandes y multiplicarlo por 10. Pero obviamente tiene que ser la misma onda. Acá solamente hemos continuado el conteo, pero no estaría adecuado porque ya inicia la onda R, ¿no? Siempre y cuando tengamos un electrocardiógrafo que nos imprima de manera extensa la onda, como acá abajo, por ejemplo, se podría hacer el cálculo, ¿no? Hacemos aquí abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Contamos las ondas series: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 por 20, 120, ¿no? El mismo cálculo. Ahora, ritmo regular o irregular. Aparentemente es regular, ¿no? Porque tiene ondas P, seguido un QRS, P, QRS, P, QRS. ABR tiene onda P negativa, QRS negativo, ¿no? ABF tiene onda P positiva. El espacio o distancia entre onda R y R es similar.
en prácticamente todos los ciclos cardíacos y hacemos el cálculo. Entonces, ritmo sinusal es regular, hacemos el cálculo de la frecuencia cardíaca con un ritmo regular y ubicamos primero para hacer el conteo automático una onda R que caiga sobre una línea gruesa como acá, acá por ejemplo. Tenemos una onda R que cae justamente sobre una línea gruesa y contamos el espacio. Entre la primera línea y la segunda son 300, entre la segunda y la tercera son 150, entre la tercera y a ver, entre la tercera y la cuarta es 100. Entonces la frecuencia cardíaca de este paciente con este electro está entre 150 y 100, ¿no? La otra, para ser más exacto, contamos el número de cuadraditos pequeños, ¿no? Que son 5 cuadraditos pequeños por cada cuadradito grande, 5, 10, y más o menos acá son 3 cuadraditos, serían 13, ¿no? 1500, que es la constante para el ritmo regular, dividido entre 13 cuadraditos pequeños, son 115 latidos por minuto. Otro electrocardiograma para que repasemos ritmo y frecuencia. Ubicamos entonces primero, vemos si es sinusal, no sinusal, si es regular, no regular, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, un electrocardiograma donde la onda P, acá se ve positiva, pequeñita, pero positiva, ¿no? Buscamos ABF, perdón, ABR, donde se ve igual pequeñita, pero hacia abajo, negativa. No sé si se ve la marca, onda P negativa, ¿no? Y después de cada onda P hay un QRS. Onda P pequeña, QRS, onda P pequeñita, QRS, ABF, acá tenemos onda P, QRS, ¿no? Entonces es un ritmo sinusal y hay un espacio aparentemente similar entre onda R y onda R. Entonces un ritmo sinusal, ¿ya? Y es regular. Por lo tanto, hacemos el cálculo de la frecuencia cardíaca, buscamos una onda R que caiga sobre una línea gruesa, tenemos esta de acá, por ejemplo, hacemos el cálculo eh, automático, ¿no? Entre una onda, línea gruesa y la segunda hay 100, 300, entre la segunda y la tercera 100, entre la tercera y la cuarta 300, 150, 100, entre la cuarta y la quinta 75, entre la quinta y la sexta 60, entre la sexta y la séptima 50 y entre la séptima y la octava 40. Entonces, según el cálculo, está entre 50 y 40 latidos por minuto, ¿ya? Si lo queremos hacer más exacto, contamos el número de cuadraditos pequeños, ¿ya? Cada cuadradito grande tiene 5 cuadraditos pequeños, son 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y aquí hay más o menos 2 o 3, ¿no? 32, 33 cuadraditos pequeños. 1500 dividido entre 33 va a salir 45, ¿no? 45 latidos. Entonces, este paciente tiene una bradicardia, ¿no? Cuando el latido cardíaco está por debajo de 60, se llama bradicardia. ¿Ya? ¿Ves? Hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. Mañana vamos a continuar con el tema, la parte de hipertrofia y otras alteraciones que pudiésemos ver y vamos a ver más electros. ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? Levanten la mano, por favor. Si tienen alguna pregunta, duda o consulta sobre la clase de hoy, pueden levantar la mano o escribir en el chat. Eh,
Aquí va unas tres preguntas que me escribieron por interno. Em, Sería una, ¿cuáles son las bases electrofisiológicas de la actividad cardíaca? Ya. Ya, para entender las bases electrofisiológicas de la parte del corazoncito, es importante tener estos tres datos. Conocimiento del sistema cardionector, ya que básicamente todo el trazado del electrocardiograma es en base a cómo cada uno de los electrodos grafica o percibe este impulso. Segundo, entender justamente las características propias de estas células especializadas, ¿no? Las propiedades de este músculo cardíaco. Y tercero, entender el potencial de acción de estas células. Como habíamos hablado, todo este sistema cardiolector está formado por un conglomerado de células, ¿ya? Células especializadas, ¿ya? Que está dividida en fibras y nódulos. Los nódulos, tenemos el nódulo sinusal, el aurículo ventricular, el haz de His, la rama izquierda y derecha de dicho haz de His, las fibras de Purkinje, ¿no? Y las fibras que van a unir los distintos nódulos. Dentro de las propiedades del corazón, hemos hablado sobre el cronotropismo, que es la propiedad que tiene el corazón de automatizarse, de generar su propio impulso cardíaco, el vasmotropismo, que es la capacidad que tienen estas células cardíacas para responder a los estímulos, el dromotropismo, que es la capacidad o propiedad que tienen estas células cardíacas de transmitir los estímulos de manera rápida, y el inotropismo, que es la característica de contracción y fuerza de contracción que tienen estos músculos cardíacos. Y el potencial de acción, que hablamos que cursa por cinco fases: la fase cero, que es la despolarización. El ciclo cardíaco viene a ser esta línea amarilla. La despolarización, que se grafica como una línea ascendente brusca, que para que este impulso sea controlado tiene que pasar por una repolarización precoz pero leve. O sea, no me va a inhibir la célula cardíaca, sino que la va a controlar. ¿Para qué? Para que entre en la fase de meseta, para que el impulso se sostenga mientras el corazón se contrae. ¿Ya? Y posteriormente en la fase 3 la repolarización rápida para que la célula vuelva a su normalidad, y la fase 4 de reposo para que la célula se recupere, por así decirlo, para que inicie un nuevo ciclo cardíaco. Todo esto ocurre entre 60 a 100 impulsos o ciclos por minuto, que va o que equivale a los 60 o 100 latidos por minuto. Mientras menos sea el número de impulsos que se inician en el nódulo sinusal, menor va a ser el número de latidos. Mientras más impulsos sean, mayor va a ser el número de latidos, ¿no? Y en medio de eso va a haber justamente algunos intermedios cuando el impulso no viaje de manera adecuada entre dichos nódulos. Por algún motivo, no sé, estas tres conexiones, que son lo que son los haces internodales, uno no transmite adecuadamente el impulso, entonces va a haber lo que llamamos un bloqueo, porque no va a llegar el impulso. La onda P no va a seguirse de un QRS. Eso. Gracias, doctor. Aquí escribió una persona, dice, si el paciente se encuentra con vendas elásticas en miembros inferiores, ¿se debe retirar antes? Lo ideal es que para que yo pueda tener un trazado adecuado y que se pueda valorar, tiene que estar sobre la piel. Entonces, si es un paciente quemadito, por ejemplo, seguramente por eso se puede. ¿Dónde está el video? Ahí te lo voy a buscar. Aquí tenemos el video, por ejemplo. A ver, perdón, si lo puedo editar.
Ya, bueno, de aquí se ve. Aquí en la mesita vemos estos. Las derivaciones como ABR, ABL, ABF justamente se ponen en las extremidades a través de estas palanquitas, ¿ya? Pero lo que transmite el impulso nervioso son los electrodos. Lo mismo para las precordiales, había unas bolitas, ¿no? Que hacen presión negativa, como que hacen presión negativa, absorben, chupan y por lo tanto es para que el electrodo se mantenga en contacto con la piel del tórax. Entonces, si tengo un paciente quemadito, que generalmente que esos pacientes quemaditos son los que van a estar vendados, ¿no? Y no hay una área de piel lo suficientemente grande como para poner estas palanquitas, tal vez solamente apoyando los electrodos y viendo que no se muevan, se puede hacer el electrocardiograma. Pero va a depender, en la medicina nada es exacto, entonces todo va a depender de beneficio y desventaja. Si mi paciente está totalmente quemado y totalmente vendado, tengo que tener un, eh, la necesidad de hacerle mi electrocardiograma tiene que ser mayor al riesgo que yo le voy a infligir al desvendarlo. En el paciente quemado, por ejemplo, tengo mi paciente quemado y veo que está con dolor precordial y está muy fatigado, su latido cardíaco, su pulso está muy alto, bueno, entonces el beneficio es mayor al riesgo, por lo tanto, quitaré un poco el vendaje de las áreas de las extremidades, ¿no? Y pondré los electrodos. Si el pecho o hay áreas de la piel del pecho que me permitan asentar justamente los electrodos, coloco los electrodos. Si no puedo hacer las 12 derivaciones, o sea, tal vez no le puedo poner las precordiales, pero le puedo poner las de extremidades, ABR, ABL, ABF, con esas 6 suficientes, porque esas 3 me van a graficar las otras 3 de uno, de 2, de 3. O si por algún motivo no le puedo poner la de las extremidades, pero le puedo poner las de las precordiales, también ya es algo, ¿no? Bien, muchas gracias, estimado docente. Una última pregunta, ¿para qué se utiliza el electrocardiógrafo? Bueno, el electrocardiógrafo viene a ser el dispositivo para hacer el electrocardiograma, ¿no? Y el electrocardiograma es justamente el estudio en el cual yo puedo graficar la actividad eléctrica del corazón. Esa es la definición del electrocardiograma, ¿no? Graficar la actividad eléctrica del corazón. Me evalúa la actividad eléctrica del corazón y a partir de dicha actividad eléctrica yo veo si mi paciente tiene un latido cardíaco normal, si tiene algunas patologías como donde el corazón esté grande, como el Chagas, el paciente chagásico, por ejemplo, en el electro me va a mostrar unas ondas ED o unos QRS bastante pronunciados, me va a mostrar un ritmo irregular, me va a mostrar una frecuencia cardíaca lenta, me va a mostrar bloqueos, ¿no? El electro me va a servir para aquellos pacientes que se están infartando, me va a mostrar alteraciones en la onda T, alteraciones en el QRS, en el ST, ¿no? Y bueno, más que todo para eso, dentro de las patologías que más vemos todos los días en las calles, no solo los médicos, ¿no? Bueno, muchas gracias, querido docente, por esta magnífica clase y también a todos los que están conectados el día de hoy. Espero hayan disfrutado y pongan en práctica lo que se ha aprendido hoy, ¿no? En, en el chat ya se encuentra disponible el link de asistencia que se ha enviado en el Zoom. Vamos a darles unos minutos para que puedan completar dicha asistencia.
Bueno, ya se encuentra disponible el link de asistencia, lo pueden ir llenando, por favor. Ya para finalizar, pedirles que todos prendan sus cámaras para tomarnos la foto grupal y así concluir con la clase de hoy. Todos, por favor. Julio, Luis Fernando, Antonio, Álvaro, Stephanie, Alejandra, Colberta, Daniel, Carla, Carmen, Sara. Ya, bien, a la cuenta de tres voy a tomar la foto. Al contar tres, pues nos tomamos la fotita, ¿sí? Sonrían, digan whisky. Ok. Bien, muchas gracias. No sé si todos ya llenaron el link de asistencia. ¿Me pueden mandar un 4, por favor, al chat?